Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy y a petición de muchas de ustedes, vamos a realizar la versión actualizada de este modelo. Miren qué hermoso. Lo estaremos realizando con puntos bajos sencillos. Trabajaremos la base desde cero. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana traigo para ustedes tutoriales totalmente gratuitos de modelos que están en tendencia. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que realicen un comentario, me dejen un like y compartan este contenido en todas sus redes sociales para que nuestro canal continúe creciendo y me motive a seguir compartiendo estas hermosas clases con ustedes. Sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: nylon calibre 22 para la costura del broche, 2 deslizadores, un broche imantado, este viene con los espacios para realizar la costura, 2 campanas para la borla, una argolla mosquetón de 2 centímetros de diámetro, 2 mosquetones, estos son de 5 centímetros de largo, tijeras, aguja de tejer de 3 milímetros para esconder hebras, aguja de tejer de 6 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, 5 marcadores de puntos, cinta métrica, una plaquita personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. El material es de trapillo ovillo. Este es un trapillo premium tipo franela, 100% parejo y muy suavecito al momento de tejer. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho. Voy a estar trabajando con 3 discos. Cada disco tiene 250 gramos para un total de 750 gramos. Si estás interesado en adquirir este material, en la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Vamos a iniciar trabajando la base del bolso. Esta la vamos a realizar con puntos bajos sencillos y vamos a estar subiendo en forma de espiral. Comenzamos con un nudo deslizado, tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, deslizamos sobre el trapillo, nos queda aquí orejita en el ganchillo, ajustamos, tomamos hebra y pasamos dentro de esta, tomamos la hebra corta y jalamos, así nos queda el nudo inicial. Vamos a realizar 11 cadenetas, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, así nos deben ir quedando las cadenetas. Vamos a realizarla hasta completar las 11. Completé las 11 cadenetas, verifiquen sin contar el punto deslizado del inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene unas medidas de 10 centímetros de largo. Vamos a realizar una cadeneta adicional y este va a ser nuestro punto de altura para un total de 12 cadenetas. Damos vuelta a la pieza y vamos a trabajar de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Recuerden que la primera es nuestro punto de altura. Vamos a estar trabajando puntos bajos debajo de cada lomita hasta llegar aquí a la última. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita, llevamos hacia adelante y damos altura. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos debajo de las 2. De esta forma cerramos el punto. Pasamos la aguja nuevamente debajo de la siguiente lomita, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra nuevamente y cerramos el punto. De esta forma vamos a trabajar los puntos bajos sencillos. Miren cómo nos van a ir quedando. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, de la que sigue,
Vamos a realizar el último punto. En este punto vamos a trabajar lo que van a ser aumentos. Recuerden que al inicio les dije que vamos a comenzar con la base del bolso y para lograr esa forma ovalada debemos realizar aumentos en cada esquina. Aquí vamos a iniciar con un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Vamos a pasar la aguja debajo de la lomita, tomamos hebra, damos altura, siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Estos puntos siempre van a ser un poquito más flojos porque estos van a ser los de la vuelta. Entonces, para que no queden muy ajustados, siempre le damos la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. En este primer punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí iniciamos los aumentos. Pasamos la aguja en el centro de ese mismo punto, tomamos hebra, damos altura, miren que es a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Pasamos la aguja nuevamente en el centro del mismo punto, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí completamos los 3 puntos, 1, 2 y 3, y en este tercero vamos a colocar nuevamente un marcador para saber que ahí finalizamos el aumento. Vamos a trabajar ahora los puntos de este lado. Aquí vamos a realizar un total de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa. Lo vamos a hacer aquí en esta porque miren que en este punto es donde hemos realizado el aumento. Entonces vamos a este debajo de toda la cadeneta. Ahí vamos a realizar puntos bajos sencillos. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Debajo de la siguiente. Completé los 10 puntos. Vamos a trabajar el aumento de este lado. Este lo vamos a hacer en la cadeneta de altura que realizamos para comenzar los puntos de este lado. Recuerden que trabajamos un punto de altura que es la cadeneta número 12. Debajo de esta cadeneta, miren aquí donde está, es donde vamos a realizar los aumentos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Colocamos aquí un marcador, pasamos la aguja nuevamente debajo de esa cadeneta, damos altura, tomamos hebra y cerramos y realizamos aquí el último punto del aumento. Este es el tercer punto, colocamos un marcador en este último. Finalicé la primera vuelta con un total de 26 puntos. Trabajamos 10 puntos sencillos en el centro de la base y en las esquinas trabajamos un punto de aumento triple, 1, 2 y 3, 1 en cada lado. Vamos a comenzar la segunda vuelta. Miren que aquí tenemos el primer punto de la vuelta anterior. En este punto vamos a iniciar la segunda con un punto bajo sencillo. No vamos a hacer cierre de vuelta, vamos a trabajarla de forma espiral como les dije al inicio. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa y aquí vamos a realizar el primer punto de la segunda vuelta. En este punto vamos a colocar un marcador, preferiblemente que sea de un color diferente a los demás, para que sepas que aquí inicia y finaliza cada vuelta. Es importante usar marcadores porque esto nos va a facilitar todo el proceso. Aquí tenemos el primer punto, vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta hasta completar los 10. Completé los 10 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Vamos a trabajar de este lado los aumentos y aquí donde está el marcador vamos a comenzar con un aumento doble, quiere decir 2 puntos dentro del mismo punto. Quitamos el marcador, realizamos 2 puntos debajo de esta cadeneta, 1 y 2. Colocamos el marcador en el primer punto, trabajamos 2 puntos de este lado, 1 y 2. En este último punto realizamos 2 puntos, 1 y 2. Colocamos el marcador. De esta forma completamos los puntos de este lado realizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Vamos a trabajar 10 puntos bajos sencillos sin aumentos hasta llegar al punto antes del marcador. Complete los 10 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado, quitamos el primer marcador y realizamos 2 puntos. Colocamos el marcador aquí en el primero, realizamos el aumento en el segundo punto, 1 y 2, y aquí en el tercer punto realizamos el último aumento, 1 y 2. Colocamos nuevamente el marcador, finalicé la segunda vuelta con un total de 32 puntos. Continuamos trabajando 10 puntos sencillos en el centro de la base y aquí en los laterales ya hemos aumentado a 6 puntos. Para que lo tengas en cuenta, en cada vuelta vamos a ir subiendo 6 puntos y esos se van a ver reflejados aquí en las esquinas. Vamos a comenzar la tercera vuelta, retiramos el marcador y realizamos el primer punto. Colocamos nuevamente, completamos aquí los 10 puntos sencillos. Completé los 10 puntos, vamos a trabajar ahora los aumentos y en esta tercera vuelta vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo. Iniciamos con el aumento. 1, 2, colocamos el marcador siempre en el primer punto. En el siguiente, aquí vamos a realizar un punto sencillo, quiere decir un punto solito. El que sigue, un aumento, 1 y 2. En el siguiente, un punto sencillo. En el que sigue, un aumento, 1 y 2. En este último punto vamos a trabajar un punto sencillo, vamos a trabajar los 10 puntos sencillos de este lado hasta llegar a este marcador. Completé los 10 puntos, vamos a trabajar el aumento de este lado siguiendo la secuencia, quiere decir que aquí finalizamos con punto sencillo. Acá corresponde un punto de aumento. Recuerden que la secuencia debe ser continua hasta finalizar la vuelta. Entonces aquí cerramos con punto sencillo, trabajamos acá aumento, 1 y 2. Punto sencillo, aumento, 1, 2, punto sencillo, aumento, y en este último vamos a realizar un punto sencillo.
Finalicé la tercera vuelta con un total de 38 puntos. Trabajamos 10 puntos sencillos en el centro de la base y aquí en las esquinas realizamos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentamos 3 y 3 puntos. Si ven que al realizar la base, esta se les va enroscando, no se preocupen, es normal, porque al momento de tejerla, la mano tiende a deformarla un poco. Lo que van a hacer es ir acomodando, siempre que finalicen una vuelta, los puntos de esta forma, para que ellos vayan buscando ya su lugar. Vamos a realizar la cuarta y última vuelta de esta base. Retiramos el marcador. Aquí hacemos el punto inicial. Colocamos nuevamente el marcador. Es importante porque este nos va a ayudar a contabilizar todas las vueltas. Entonces realizamos aquí el siguiente punto. Vamos a completar los 10 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Complete los 10 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado y aquí vamos a seguir una secuencia de 2 puntos sencillos, un punto de aumento, 2 puntos sencillos, un punto de aumento, 2 puntos sencillos y acá finalizamos con un aumento. Estos puntos los vamos a trabajar los sencillos encima del punto de aumento de la vuelta anterior y el punto de aumento lo vamos a trabajar encima del punto sencillo de la vuelta anterior. Miren aquí donde está el punto sencillo y acá miren donde está el aumento. Entonces aquí retiramos el marcador, trabajamos punto sencillo, 1, 2. Aquí donde está el punto sencillo de la vuelta anterior vamos a realizar el aumento. 1 y 2. Donde está el punto de aumento vamos a trabajar los 2 puntos sencillos. Aquí el punto sencillo, encima realizamos el aumento. Trabajamos los 2 puntos sencillos y en este último realizamos el aumento. 1 y 2. Completamos los aumentos de este lado. Vamos a trabajar 10 puntos sencillos hasta llegar al punto antes del marcador. Completé los 10 puntos. Vamos a trabajar los últimos aumentos. Seguimos la secuencia. Aquí finalizamos con punto de aumento. Quiere decir que aquí vamos a iniciar con punto sencillo. Realizamos el primer punto. Aquí el segundo. Y aquí en el siguiente vamos a hacer un aumento. 1, 2. En los puntos siguientes vamos a trabajar 2 puntos sencillos. Punto de aumento en el que sigue. 1 y 2. Punto sencillo. Y aquí en el último donde está el marcador viene un punto de aumento. Finalizamos la cuarta y última vuelta de la base con un total de 44 puntos. Verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Trabajamos 10 puntos en el centro en cada lado. Y aquí en las esquinas realizamos un total de 12 puntos. Así nos ha quedado la base. Vamos a organizarla un poquito. Y mira que nos quedó bastante firme. Y los puntos quedaron bien organizados
y muy acomodaditos. Mira que no tenemos espacio de luz entre los puntos. Esto es gracias a que le hemos dado la altura necesaria a cada punto. No lo hemos realizado muy grandes ni muy pequeños. Mira qué bonito quedaron. Tiene unas medidas de 20 centímetros de largo y de ancho tiene 9 centímetros. Vamos ahora a esconder la hebra de la parte de atrás. Esta siempre la dejo al final porque el nudo deslizado del inicio me gusta soltarlo. Entonces aquí soltamos este nudito, jalamos. Con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a llevar la hebra hacia adelante. De este lado sacamos por aquí y vamos a esconderla de la parte de abajo de los puntos. Pasamos la aguja debajo de los puntos, mira, y escondemos acá de este lado. Terminé de esconder la hebra. Al finalizar, aquí debajo vas a colocar un puntico de silicona o vas a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se salga. Cortamos el restante y escondemos la puntica de esta forma. Vamos a ubicar los deslizadores y estos no los vamos a colocar en la parte derecha de nuestra base, sino que vamos a girar y los vamos a ubicar aquí en la parte izquierda. De este lado pasamos aquí en esta esquina y aquí en la otra. Damos vuelta y aquí abrimos las dos paticas. Acá de este lado. Quiere decir que este proyecto lo vamos a trabajar con la parte izquierda hacia adelante. Este lado es el que nos va a quedar hacia adentro, pero si ustedes quieren pueden continuar todo el proceso y dejar la parte derecha hacia afuera. Ya ese es opcional. Yo lo voy a trabajar de esta forma porque me han pedido mucho este modelo actualizado y con la forma al revés de los puntos. Por esta razón estamos trabajando la pieza en forma de espiral. ¿Para qué? Para que la parte de atrás de los puntos no nos quedaran con marcas. Miren que aquí no tenemos ningún tipo de marca de subida. El trabajo queda limpio y muy bonito. Vamos a trabajar ahora el cuerpo de nuestro bolso y este lo vamos a seguir realizando con puntos bajos sencillos como hemos trabajado en la base. La diferencia es que aquí no vamos a hacer aumentos, vamos a trabajar sobre la base de 44 puntos. Retiramos el marcador y realizamos el primer punto de esta vuelta. Colocamos nuevamente y continuamos trabajando un punto debajo de cada cadeneta. Miren que aquí vamos a realizar la primera vuelta tomando la cadeneta completa. Finalicé la primera vuelta de subida. Aquí realizamos 44 puntos. Recuerden que es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la última vuelta de la base. Aquí podemos notar que la pieza en esta vuelta se va a ir encocando. Miren que va tomando la forma hacia arriba. Nosotros vamos a voltearla de esta forma y vemos que aquí ya vamos a empezar a subir. Aquí vamos a realizar la segunda vuelta. Retiramos el marcador, realizamos el primer punto. De esta forma vamos a hacer todo el proceso. Recuerden que estamos subiendo de forma espiral. Vamos a realizar un punto debajo de cada cadeneta
hasta llegar nuevamente al punto antes del marcador. Finalicé la segunda vuelta. Vamos a ir acomodando la pieza. Vamos a continuar trabajando las vueltas de esta forma y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Completé las vueltas de subida, realicé un total de 9 más 4 que teníamos en la base, serían 13 vueltas. ¿Cómo las vas a identificar? Vamos a ubicarnos dónde están las lomitas. Cada lomita es una vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Así van quedando los puntos. Miren qué bonito. Podemos ver que la pieza no tiene marcas de cierre. Los puntos quedaron parejitos. Miren que están bien organizados. Vamos a trabajar 2 vueltas más y para esto vamos a voltear la pieza de esta forma. La acomodamos muy bien. Nos ubicamos en el punto donde está el marcador para iniciar la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a comenzar a trabajar disminuciones de puntos para ir dándole ya la forma a nuestro proyecto. Vamos a trabajar 3 disminuciones en cada esquina. Comenzamos aquí guiándonos por el marcador. Entonces después de este punto vamos a dejar 1 y 2. En estos 2 puntos siguientes vamos a realizar disminuciones. Pueden colocar un marcador de punto para que se vayan guiando. Si no tienen esta cantidad de marcadores, pueden usar trapillos de distintos colores. Aquí sería una disminución. Vamos a contar después del último marcador 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el punto que vendría siendo el número 11, vamos a colocar otro marcador. Aquí también el número 12. Recuerden que las disminuciones son de 2 puntos. Aquí tenemos la primera y segunda disminución. Vamos a contar después del último marcador 3 puntos. 1, 2 y 3. Y aquí en el punto número 4 vamos a colocar otro marcador. Y en el punto número 5. Después de este marcador vamos a contar 3 puntos más. 1, 2, 3. Y en el punto 4 y 5 colocamos marcadores. Aquí vamos a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el punto número 11 y 12 colocamos marcador. Aquí nos faltaría una disminución. Contamos después del último marcador 1, 2, 3 y nos queda aquí el punto 4 y 5. Y miren que aquí ya nos van quedando libres 3 puntos. De esta forma deben ir ubicados los marcadores. Si tú estás trabajando tu pieza un poquito más grande, por ejemplo, realizaste una vuelta de más y no sabes dónde ubicar los puntos, esto los vas a colocar. Te voy a dar un ejemplo. Aquí dejamos 10 puntos. Entonces tú aquí vas a dejar 11 puntos. Acá en vez de dejar 3 puntos vas a dejar 4. Aquí 4. Acá 11, 4 y 4. Vas a distribuir los 6 puntos de la vuelta adicional que realices. Recuerda que en cada vuelta de la base se aumentan 6 puntos. Si realizas 2 vueltas más, un total de 12 puntos, ya sabes que aquí tienes que dejar 2 puntos, 2, 2, 2, 2 y 2. Si realizas menos puntos, obviamente ya aquí vas disminuyendo los puntos, pero si de pronto estás trabajando una pieza muy grande, ya debes aumentar otra disminución. Quiere decir que en cada lado ya no tendrías 3 disminuciones, sino que tendrías 4 disminuciones en cada esquina. Eso depende del tamaño del proyecto. Por eso, si eres nueva, te recomiendo que trabajes primero el proyecto tal cual como te lo estoy explicando para que no te enredes con los puntos.
Vamos a realizar el primer punto de la vuelta número 10. Quitamos aquí el marcador. Lo colocamos nuevamente. Y aquí donde están estos dos marcadores vamos a realizar la disminución. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos orejita en el ganchillo, no vamos a hacer el cierre del punto. Vamos a pasar la aguja nuevamente en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y damos altura. Aquí nos quedan 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y vamos a pasar por todas, cerrando de esta forma el punto. Vamos a trabajar los 10 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta, realizamos el punto. 1, 2, 3, 9, 10. Realizamos la disminución de este lado. Pasamos la aguja en el centro del punto. Aquí tenemos orejita en el ganchillo. Pasamos nuevamente en el centro del siguiente. Y aquí nos quedan 3 orejitas. Tomamos hebra y pasamos por todas. Tenemos aquí la segunda disminución. Vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. Realizamos la tercera disminución. 1 y 2. 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Trabajamos 3 puntos. Vamos a realizar los 10 puntos de este lado. Completé los 10 puntos. Vamos a trabajar la disminución. Aquí realizaremos la última disminución. Miren que aquí tenemos 1, 2 y el inicio completan los 3 puntos. Finalizamos la vuelta de disminución y así se van viendo los puntos. Miren que la pieza va tomando ya la forma como encocadita. Vamos a realizar la última vuelta. Esta va a ser la número 11 y aquí no vamos a trabajar ni aumentos ni disminuciones. Vamos a realizar los puntos pasando la aguja debajo de cada cadeneta hasta completar la vuelta. Finalicé la vuelta número 11 con 38 puntos. Ya completamos el cuerpo del bolso. Los 11 puntos tienen una medida de 12 centímetros y medio y con la base tiene 16 centímetros y medio y de ancho tiene 24 centímetros. Vamos a trabajar ahora la manigueta o asa de nuestro bolso. Acomodamos la pieza de esta forma, que quede un puntico frente al otro. Coloqué un marcador en cada esquina, dividiendo la pieza en 2 partes. Dejé 18 puntos en cada lado sin contar los puntos donde está el marcador. Después del marcador vamos a contar hacia adentro 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a colocar un marcador. Contamos nuevamente después del marcador 1, 2, 3, 4. Vamos a contar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos el marcador en el punto número 11. Miren que después del marcador de este lado 1, 2, 3 y 4. Vamos a contar después del marcador 1, 2, 3 y 4. Miren que es un punto después de donde está el marcador que nos indica dónde inicia y dónde finaliza cada vuelta.
colocamos ahí un marcador. Vamos a trabajar la asa de este lado donde finalizó el punto de la vuelta anterior. Miren que no inicié trabajando la asa desde ese punto porque después me quedaría una asa bastante cortica. Entonces debo rodar 2 punticos hacia adelante para que la asa quede un poco más gruesa. Eso depende también de qué tan grueso o tan delgada la quieran realizar ustedes. Si ustedes quieren la asa delgadita, pues continúan trabajando desde donde finalizó el punto. O si la quieren un poquito más gruesa de lo que yo la he dejado, corren adelante un puntico más. Retiramos el marcador y vamos a trabajar estos 2 puntos. Ya tenemos los puntos completos donde vamos a realizar la asa. Para continuar con este proceso debemos voltear la pieza, porque recuerden que este lado es el que vamos a usar como la parte derecha. Entonces acomodamos muy bien. Vamos a comenzar a trabajar la asa de este lado donde tenemos la hebra, pero podemos ver que aquí tenemos un punto más alto que este lado. Como estamos trabajando de forma espiral, no estamos realizando cierre de vueltas, siempre vamos a tener un lado más alto que el otro. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Les voy a explicar, presten mucha atención. Vamos a dar altura a esta orejita, vamos a tratar de que esto se disimule lo mejor posible, de una forma que no se note. Tomamos la hebra que viene del ovillo y siempre la vamos a tener a la izquierda, siempre va a estar de este lado. Tomamos la orejita, damos un poquito de altura y la vamos a llevar de la parte de abajo de la cadeneta donde está el marcador. Tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás, ahí de esta forma. Tratemos de que esto no nos quede muy ajustado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta, que es donde estaba la hebra que hemos llevado hacia atrás. Miren aquí donde está la hebra, este mismo espacio, pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, tomamos la hebra nuevamente y la llevamos hacia adelante. Miren aquí donde está, tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos arrancado con una cadeneta, vamos a completar el punto. Para eso vamos a pasar la aguja nuevamente en ese espacio y vamos a realizar el punto completo. 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí podemos ver la cadeneta completa. Miren aquí donde está el punto. Vamos a pasar la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Miren aquí donde está. Realizamos un punto. Tenemos 1, 2, debajo de la que sigue. 3 de la siguiente. 4, 5, 6, 7, aquí está 8. En total van a ser 9 puntos. Acomodamos bien y aquí donde pasamos la hebra, miren, en la cadeneta donde está el marcador, vamos a realizar el punto número 9. Finalizamos esta vuelta, contamos los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es la misma cantidad de puntos que marcamos de un lado a otro. Siempre la hebra va a estar en la parte izquierda, damos altura a esta orejita. Miren cómo quedó el cierre de esta primera vuelta. Ya la pieza quedó totalmente pareja. No parece que hubiésemos trabajado las vueltas de forma espiral.
vamos a trabajar la segunda vuelta y aquí en esta primera cadeneta, miren aquí donde se ve, vamos a pasar la aguja y vamos a tomar la hebra reservada, la llevamos hacia adelante. Siempre la hebra del ovillo debe quedar de este lado en la parte interna de la asa. Ajustamos la altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí en este punto siempre vamos a realizar 2 cadenetas o 2 puntos dentro de ese mismo punto. ¿Por qué lo estamos trabajando de esta forma? Porque si yo realizo un solo punto y vengo al punto siguiente y trabajo un punto, aquí encima solo voy a tener una cadeneta y al momento de realizar el cierre me va a hacer falta un punto. Entonces, para tener la cadeneta completa debo pasar la aguja nuevamente en el espacio donde realicé el primer punto. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí podemos ver ya la cadeneta completa de este lado. Miren aquí donde está. Esta viene contando como el primer punto. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta. Realizamos el segundo punto. Miren que aquí tenemos 1 y 2 cadenetas. Debajo de la siguiente. Y de esta forma vamos a completar un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a esta última, que sería la cadeneta número 9. Pasamos la aguja debajo de la última cadeneta, realizamos el punto, damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta. Miren aquí donde está, que es la cadeneta completa donde realizamos los 2 puntos en la parte de abajo. Pasamos la aguja debajo, tomamos la hebra reservada, la llevamos hacia adelante, ajustamos, tomamos hebra nuevamente, realizamos un punto y dentro de ese mismo punto trabajamos el otro. Así completamos la cadeneta en la parte de encima. Continuamos trabajando los puntos hasta llegar al último. Realicé el último punto, damos altura a esta orejita, pasamos debajo de la primera cadeneta, tomamos la hebra reservada y la llevamos hacia adelante. Ajustamos y aquí vamos a iniciar 1, 2, 3, la cuarta vuelta. Vamos a continuar trabajando de esta forma hasta realizar 13 vueltas. Completé las 13 vueltas, así nos va quedando la asa. Si ustedes quieren trabajar esta asa un poquito más grande, aquí pueden seguir trabajando hasta llegar a la altura deseada. Miren que aquí tenemos la primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a trabajar 2 vueltas más y en esta vamos a realizar disminuciones. Vamos a pasar la orejita debajo de la primera cadeneta para hacer el cierre de esta. Orejita en el ganchillo, tomamos hebra, cerramos. Dentro de ese mismo espacio realizamos el otro punto. Aquí tenemos un punto completo, vamos a pasar en el siguiente punto, vamos a realizar un punto sencillo y aquí en estos 2 vamos a trabajar la disminución. Pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra y damos altura, pasamos debajo de la cadeneta siguiente, tenemos 3, tomamos hebra y pasamos por todas. En estos 2 puntos siguientes vamos a realizar puntos sencillos sin aumento. 1 y 2. Aquí nos van quedando 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos a trabajar disminución en estos 2. Y aquí en el último vamos a realizar un punto sencillo. 1, 2, 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto.
Realizamos el punto sencillo. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la cadeneta completa. Aquí hemos cerrado la vuelta número 14. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Vamos a realizar la vuelta número 15. Esta va a ser la última. Aquí tenemos ya orejita en el ganchillo. Vamos a trabajar una disminución. No vamos a hacer el cierre de esta vuelta, sino que vamos a pasar la aguja debajo de la cadeneta siguiente. Miren que aquí está la primera, la segunda, pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí nos van a quedar 1, 2, 3 puntos y de este lado nos van a quedar 1 y 2 puntos. En estos 2 puntos vamos a realizar una disminución y en estos 3 que quedan en el centro vamos a colocar el mosquetón. Este es el mosquetón que voy a estar usando. Si no tienes este, puedes colocar también este o puedes usar una argolla. Pasamos la aguja dentro del mosquetón y en el primer punto de los 3. Mírenlo aquí. Tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. Pasamos la aguja nuevamente en el centro del mosquetón y en el segundo punto acomodamos, pasamos la aguja nuevamente dentro del mosquetón y aquí en el tercer punto. En estos dos últimos vamos a realizar una disminución. Pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra, damos altura, pasamos debajo de la siguiente, nos quedan 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Y de esta forma nos quedó ubicado el mosquetón. Mire que está encima de la asa y esta está completamente recta. Vamos a realizar el cierre de esta última vuelta. Tomamos la hebra y la llevamos hacia la izquierda, damos altura a esta orejita y la pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí cortamos la hebra, sacamos, tomamos la aguja pequeña y vamos a pasar la hebra acá de la parte de abajo de los puntos. Miren aquí en este espacio. Terminé de esconder la hebra debajo de los puntos, cortan el excedente y la puntica la van a llevar hacia adentro. Así quedó este lado de la asa. Mira que la argolla quedó bien ubicada y tiene unas medidas de 17 centímetros de largo. Vamos a completar la maniqueta de este lado. Pasamos la aguja debajo del punto donde está el marcador. Tomamos hebra dejando un espacio para esconder de la parte de atrás. Colocamos hebra sobre el ganchillo y llevamos hacia adelante. Tenemos aquí la primera orejita. Tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Como este es el primer punto, vamos a realizar 2 puntos dentro de este mismo espacio. Y aquí ya tenemos la cadeneta completa. Vamos a realizar un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar al punto donde está el marcador. Vamos a aprovechar para esconder la hebra debajo de los puntos. Finalicé esta vuelta completando los 9 puntos. Vamos a dar altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, tomamos la hebra y la llevamos hacia adelante. Vamos a realizar 2 vueltas más y en esta vamos a hacer las disminuciones porque este lado lo vamos a hacer más cortico. Aquí que nos quede más o menos así, de este alto la asa. Tenemos orejita en el ganchillo,
tomamos hebra y cerramos, pasamos la aguja nuevamente dentro de ese espacio y completamos la cadeneta. En el siguiente punto vamos a realizar un punto sencillo y en los dos siguientes vamos a hacer una disminución. 1 y 2. Tomamos hebra y pasamos por todas. Realizamos punto sencillo, punto sencillo, disminución 1 y 2, tomamos hebra, cerramos y aquí nos queda un último punto. Miren aquí donde está. Vamos a realizar un punto sencillo. Damos altura a esta orejita y la pasamos de este lado. Finalicé la segunda vuelta con 7 puntos. Vamos a trabajar la tercera y en esta vamos a colocar el mosquetón. Iniciamos con una disminución de 2 puntos. Aquí tenemos orejita en el ganchillo. No vamos a hacer el cierre del punto y tampoco vamos a iniciar con el aumento. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta siguiente. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2. Tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí nos van a quedar los 3 puntos donde vamos a colocar el mosquetón. Pasamos la aguja dentro del mosquetón y en el primer punto, miren aquí, tomamos hebra, realizamos el punto. Pasamos la aguja nuevamente en el mosquetón y en el siguiente punto. Nuevamente dentro del mosquetón y aquí en el tercer punto. De este lado nos van a quedar 2 puntos, 1 y 2. Ahí realizaremos la disminución. 1, pasamos debajo de la siguiente. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la cadeneta completa. Cortamos acá, llevamos la orejita hacia adelante y aquí sacamos la hebra. Vamos a esconder ahora la hebra, pasamos debajo de esta cadeneta. Cortamos y llevamos la hebra hacia adentro. Finalizamos la asa, aquí cerramos el mosquetón y nos viene quedando el modelo de esta forma. Vamos a colocar el broche, lo voy a hacer con aguja y nylon. Ubicamos primero la parte gruesa, contamos de este lado los puntos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo vamos a colocar aquí en el centro de estos dos, justo debajo de la cadeneta ubicamos el broche y vamos a hacer costuras sencillas. Terminé la postura del broche, el proceso es bastante sencillo. Lo importante de todo es que de este lado no se note el nylon, siempre hay que levantar un poquito el punto para poder realizar la costura. De resto es simplemente pasar dentro del espacio y fuera del espacio, dentro del espacio y fuera del espacio para poder ajustar muy bien el broche. Van a colocar la otra parte del broche siguiendo el mismo proceso que les expliqué con este. Lo ubican aquí justo enfrente, acomodan el bolso. Aquí de este lado realizan la costura verificando que quede en el centro. Terminé de colocar el broche. Vamos a realizar ahora las borlas. Aquí ya tengo una lista. Les voy a mostrar de este lado cómo va a ser el proceso. He cortado 4 hebras de 25 centímetros de largo y aquí tengo una hebra más corta. La voy a pasar en el centro.
y voy a realizar un nudito. Las acomodo que queden todas del mismo largo, ajusto un poquito el nudito y voy a cortar un poco estas hebras. Aquí en la campanita pueden agregar un punto de silicona para que quede bien asegurada la hebra. Ingresan y van acomodando el trapillo para que las hebras queden bien organizadas. Vamos a asegurar los tornillos. Listo, de esta forma nos ha quedado. Vamos a emparejar las puntas. Ya tenemos las borlas listas, vamos a ubicarlas en el bolso con la ayuda de una argolla mosquetón. Pueden colocarla aquí abajito o acá en el mosquetón grande. Yo las voy a ubicar aquí, se ven mucho más bonitas. Ya terminamos todo el proceso y este es el resultado. Mira qué bolsa tan hermosa. Me gusta mucho el acabado que le da el mosquetón a la asa. Se ve bastante sofisticada, mira qué preciosa. Todos los detalles del punto. La base como quedó, bien bonita. Los puntos bien organizados. Por dentro quedó bastante espaciosa. Me encanta el toque que le dan las borlas, miren qué bonitas. Te voy a dar las medidas finales. De alto con la asa tiene 24 centímetros. Llegamos al final de la clase. Espero que te hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.